Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la Iglesia Católica que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Mozambique es un país ubicado en el sudeste de África. Fue colonia portuguesa por casi 500 años. Una vez lograda su independencia, esta nación africana se vio envuelta en una cruenta guerra civil que duró 15 años. En el 2021, ataques terroristas en el norte del país crearon una nueva crisis en la que la Iglesia ha tenido un rol importante atendiendo a las víctimas de este nuevo conflicto. Para entender un poco más cuál es la realidad de Mozambique y la labor que la Iglesia hace hoy en día, tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a Monseñor Alberto Vera Arejula, obispo de Nacala, en Mozambique. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Qué gusto poder tenerlo aquí con nosotros y conocer acerca de las realidades de este país africano que ha tenido momentos ciertamente difíciles últimamente. Pero antes de entrar de lleno en el tema, Monseñor, para conocer un poco de usted, ¿por qué no nos cuenta brevemente acerca de su vocación? Si no investigué mal, usted es originario de La Rioja y a los 18 años entra en la Orden de los Mercedarios. ¿Qué es lo que lo atrajo en particular a esta orden? Yo soy un poco de la generación antigua. Entré en el seminario con 11 años. 11 años. 11 años. Y la motivación que me llevó, junto con muchos otros jovencitos, soy de un pueblo muy pequeño, Aguilar del Rialama, era el ver los campos de fútbol que tenía el seminario mercedario. Y entonces uno de los sacerdotes mercedarios vino a hacer unas diapositivas sobre el seminario y yo con mis 10, 11 años pues me ilusionó el fútbol, gustaba mucho de jugar al fútbol y eso es lo que me llevó allí. Puedo decir que de los 66 que el año 1967-68 fuimos al seminario mercedario de Reus, solo 2 nos ordenamos sacerdotes. Y los 2 estamos en Mozambique. Qué interesante coincidencia. Sí, nos juntamos nuevamente en Mozambique y llevábamos 23 años de misioneros allí. Ahora, usted lleva, creo que ya son casi, desde el 2015, es usted obispo en Mozambique. Ha estado en distintas diócesis, pero digamos que conoce bastante bien la realidad del país. ¿Nos puede describir brevemente esta nación africana? Mozambique es un país que tiene 3.000 kilómetros de costa en el Índico, en el Océano Índico, y que tiene una serie de culturas muy variadas, muy distintas. Se hablan casi 45 lenguas diferentes. Uh-huh. Casi podríamos decir que cada lengua es una cultura, o por lo menos hay 20 y tantas etnias, 26, 27 etnias diferentes. Y hay una gran diferencia entre el sur, centro y norte de Mozambique. En el sur está la ciudad capital, que es una metrópoli como cualquier otra, y el desarrollo se ha realizado desde la independencia en 1975 con más agilidad. Educación, salud, economía, ha ido caminando. En el centro, un poco menos. El centro es Beira, la segunda ciudad más importante. El norte es la zona donde estamos trabajando, la diócesis de Nacala, diócesis de Nampula, diócesis de Pemba, que es el lugar donde se está aconteciendo esta guerra de terrorismo. Es la zona más pobre. Es la zona donde podemos decir que casi ha estado olvidado del gobierno. Todavía hay un porcentaje muy elevado de personas analfabetas. No están todos los niños escolarizados. Es un porcentaje alto que no van a la escuela. Y eso hace que con el tiempo,
porque la pirámide habitacional de Mozambique es una pirámide muy ancha y muy cerrada. Quiere decir, podemos contar casi con 4 o 5 millones de niños de 0 a 5 años y otros 3.800.000, es decir, el 50% de la población es menor de 16 años. Es una población muy joven. Muy joven. Y esto, pues, si nos encontramos con un pueblo que en Cabo Delgado, por ejemplo, donde se está la guerra en este momento, de 15 años para arriba, el 70% de la población es analfabeta. Y eso ha hecho que fácilmente se construya una guerra. ¿Por qué? Porque la juventud no tiene esperanza, no tiene futuro. Y entonces, al no tener futuro, cualquier perspectiva, cualquier gancho que se le ofrezca, corre detrás de él. Es un caldo de cultivo precisamente para todo esto. Pero antes de entrar de lleno en el conflicto de Pemba, Monseñor, vamos a hablar un poquito de historia. Nos decía usted, efectivamente, en 1975 se independiza Mozambique de Portugal. Pero 2 años después estalla una guerra civil tremenda. ¿Quiénes eran los dos, vamos a decirlo así, los dos frentes que se estaban la independencia combatiendo? La hicieron juntos, unificando todas las fuerzas que había de independencia. Y al final se quedó Frente de Liberación Nacional, Frente de Liberación Mozambicana, Frelimo. Sigue siendo el partido que luego se convirtió en un partido que gobierna y que ha gobernado siempre. 2 años después de la independencia, mucha población mozambicana se sintió engañada, principalmente por algunas leyes como la nacionalización de todos los bienes y la opción de convertir Mozambique en una república popular al estilo de China, comunista, donde se comienza a perseguir toda la religión. Se enseña directamente el materialismo dialéctico y no se puede hablar de Dios, no se puede rezar, no se puede vivir la libertad religiosa. Entonces hay un grupo de mozambicanos que se sienten frustrados y engañados, y ellos, apoyados por África del Sur y por algún otro país, nace la resistencia nacional mozambicana, RENAMO. Y entonces comienza una lucha cruenta, terrible, donde todo el país, hay un momento en que todo el país está en guerra. Y esa guerra destruye cosechas, edificios, toda la infraestructura del todas las país. Estructuras que tenía el país. Entonces el país se queda totalmente empobrecido, con una hambruna terrible, y eso pues favorece de alguna forma el que las propuestas de paz que nacen de la Conferencia Episcopal Mozambicana de aquella época pues se escuchen. Y entonces grandes obispos como don Jaime y como don Alessandre, cardenal de Maputo, y el otro arzobispo de Beira, son aquellos que intentan acercar una reconciliación y comienza el diálogo en Roma. Sí, porque los tratados de paz se firman en Roma. Y entonces, apoyados también por la comunidad de Santo Egidio, de San Egidio, es que en el año 92 o 93 se firma los acuerdos de paz. Lo que pasa es que si uno analiza, yo llegué a Mozambique en el año 2000, en enero, y cuando uno mira para atrás la historia, nos damos cuenta que nunca ha habido paz en Mozambique. En este momento están en un proceso que es desarme de aquellos lugares donde la RENAMO todavía hoy tiene armas. Entonces, la RENAMO en el año 1992-93 firma los acuerdos de paz.
pero siguen armados en diferentes lugares. Entonces, podemos decir que paz real nunca ha habido. Después, en el año 2017, es cuando comienza en Cabo Delgado esta tensión que tiene muchas interpretaciones, que si terrorismo islámico, que si la gran riqueza que hay en el subsuelo de oro, de rubíes, de gas. Sí. Entonces este grupo de terroristas ya toma aldeas y pueblos que son cabeza de distrito. Asaltan cuarteles de policía, roban las armas, queman, destruyen todo lo que es institucional, hospital o centros de salud, escuelas, casa de gobernantes. Entonces, claro, eso es 2019. 2020 se apoderan de un territorio que podríamos decir casi de unos 40.000 kilómetros cuadrados. Un territorio muy grande, un distrito de Mocíngua da Praia con puerto, distrito de Palma, distrito de Macomía, bueno, y otros 2 distritos en la frontera con Tanzania. Es un territorio grande que lo han tomado ellos. Ahora, cuando hablamos de ellos, Monseñor, ¿quiénes son? Porque en los medios a veces o ellos mismos se han identificado como Al-Shabaab, pero al mismo tiempo no se quieren vincular con el Al-Shabaab que opera en Somalia y en Kenia. Entonces, ¿quiénes son quiénes están perpetuando todos estos crímenes? Siempre ha quedado un interrogante detrás, ¿quién está detrás de todo? Podemos decir que hay algunas personas que dirigen los hilos del terrorismo que son desconocidas, mas últimamente con la venida del ejército de Ruanda y del ejército del SADC, sí que se han descubierto un grupo de líderes mozambicanos, mas por encima de ellos hay otros. Y entonces quedan esos interrogantes. ¿Quién les ha proporcionado armas mejores que la del ejército de Mozambique? Claro. ¿Quién les ha proporcionado todo su fardamento? ¿Quién les proporciona la alimentación de miles de personas que están en los distintos campos de entrenamiento? Entonces, todo esto podemos decir, llega el año 2020 y han tomado todo ese territorio. Entra una psicosis de miedo en la ciudad capital de Pemba, en todos los campos. Van a tomar Pemba, bajarán, no bajarán y tal. El gobierno pues busca apoyos y el ejército o el país Ruanda les concede 2.000 soldados. Cuando llegan, parece ser un ejército bien entrenado y que conoce la forma de trabajar con el pueblo, entonces son capaces de ir sacando fuera a todos los terroristas. Esto ha supuesto casi 800.000 personas que han tenido que dejar su tierra, su casa, sus bienes y todo. Desplazados internos. Desplazados internos. La mayoría están en el sur de Pemba, en la misma provincia de Cabo Delgado, de Pemba hacia el sur. Vamos a decir, un número bastante significativo, pueden ser unos 100.000. Están en la provincia vecina de Nampula. Nampula incluso tiene alguna población de asentamiento donde están viviendo más de 1.000 familias, Nacala, y que es su diócesis. Que es mi diócesis, unos 30.000, y otros lugares de Mozambique han ido recibiendo también. Ahora, esta es verdaderamente una crisis humanitaria, Monseñor. Y la Iglesia está muy involucrada en la atención a estas personas desplazadas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues
principalmente la primera acción que realizamos a través de las Cáritas, a través de las parroquias y a través de las familias cristianas fue recibir, acoger. Y en un primer momento yo quedé maravillado, ¿no? Los que llegaron a mi diócesis no se formó ningún campo de refugiados o de dislocados. Sino como que, los que hemos visto, por ejemplo, en Siria, en Irak, no se dio en este caso. No se dio. ¿Por qué? Todos fueron recibidos en familias. Familias cristianas, familias musulmanas, familias. Qué impresionante. Y cuánta generosidad de esta gente. Sí. Y lo más grande de todo es que uno veía a veces una señora que en su casa se había convertido en un lugar donde vivían 30 personas. Entonces, Cáritas, las diócesis, trabajamos principalmente los primeros meses junto con el Programa Mundial de Alimentación, con UNICEF, con las distintas instituciones que estamos trabajando en red para poder acoger y alimentar. Más después del primer año ya comenzó un trabajo de capacitar. Por ejemplo, en la diócesis mía capacitamos 80 mujeres para que aprendieran a coser, a hacer mascarillas, pantalones, camisetas, etcétera, y se les entregaba una máquina de coser. Capacitamos 60 jóvenes, dándoles después el kit para que ellos pudieran tener su autoempleo. Y distintas formas para que se fueran integrando en la comunidad, en los diferentes barrios de Nacala y de los Monapo y de otros municipios. Al final, todavía hoy seguimos en un proyecto que se llama de atención psicosocial. El primero era como llamado Amigos de las Crianzas, porque el 50% de los desplazados son mujeres y 50%, y el otro 50% casi son niños, un 2, un 3, un 5% son hombres. Entonces necesitaban una atención muy especial. Terminado ese año, se trató de escolarizar a todas esas crianzas, niños y niñas, en las escuelas. Y hoy varias instituciones, también la Iglesia, incluso yo mismo en El Pazo, donde vivo, tengo todos los días de mañana 50, de tarde 50, niños y niñas con unos activistas de Cáritas, que es integración, niños que son del barrio pobres y niños que son hijos de desplazados. Entonces, para que vayan integrándose en la escuela. Y como hemos tenido el COVID, no todos los días iban a la escuela. El día que no iban a la escuela vienen allí. Se les juegos, etc. Entonces, esto algo maravilloso, ¿no?, que yo he vivido es cómo el pueblo ha recibido a sus hermanos verdaderamente como hermanos, como personas necesitadas en las cuales han abierto las puertas y tal. A lo largo de estos 3 años, 2020 a 2022, bueno, muchas de las personas ya han construido su casita de barro, ya tienen un pequeño trabajo y ya van saliendo adelante. Pero digamos que la situación en el norte no se ha resuelto, por decirlo de alguna manera. Es una crisis humanitaria terrible. No van a tener la posibilidad en un futuro cercano de volver a su lugar de origen. La mayoría querrían regresar. Claro. Pero el miedo, los terroristas abandonaron sus bases. ¿Por qué? Pues porque el ejército estaba controlando, ¿no? Entonces, al abandonar las bases, también enviaron a aquellos jóvenes que los habían seducido con un poco de dinero o con algo de fanatismo religioso también, ¿no? Pues abandonaron, los mandaron para casa. El grupo que está actuando ahora es un estilo de guerrilla. Entonces, cada semana hay algún atentado donde matan 4, 5, 6 personas.
Y el ejército, lógicamente, reacciona. ¿Qué ocurre? Que el pueblo, en este momento, es el momento de recoger las cosechas. Muchos hombres han regresado para recoger el maíz, el fellaón, el amenduín, el cacahuete, que es lo que se planta allí, ¿no? Cuando salen a buscarlo, degüellan 3, 4 personas y eso está creando un miedo tan fuerte que hace que los demás no regresen. Claro. Pero el no regresar significa que en un campo puede haber 50.000 personas que tienen que comer todos los días y que viven en unas condiciones ya desde hace 3 años nefastas, indignas. Entonces, y que eso está a crear otros problemas internos también. Ahora, Monseñor, pues algo que lo que más nos importa en cierto sentido, evidentemente es la parte humanitaria y de atender a las necesidades inmediatas de las personas. Pero la Iglesia tiene algo más que dar. Sí. ¿Nos puede hablar de ese trabajo, digamos, con estas almas sufridas, con estas almas con heridas muy profundas, psicológicas, espirituales? En este sentido, ¿cuál es el trabajo de la Iglesia? El primer momento fue de atención alimentar, ¿no? Y casi se ha llegado a los 400 o 500.000. Están implicados un grupo muy grande de religiosos, de religiosas, de sacerdotes y de laicos consagrados en toda la diócesis de Pemba. Mas al mismo tiempo, desde los inicios, ante la cantidad de traumas, porque algunos jóvenes han visto matar a su padre o a su hermano. Claro. Algunos jóvenes han visto cómo raptaban a su hermana. En una ocasión mataron 55 jóvenes. Si eres musulmán, te llevamos con nosotros. Si vienes con nosotros, te llevamos. Si no vienes con nosotros, te matamos. Hubo un momento en que murieron 55 jóvenes que se negaron a ir con ellos. A las jovencitas se las llevaban también a sus bases. ¿Qué ocurre? Que en el segundo paso, muchas personas han quedado terriblemente marcadas por esas experiencias de violencia. Entonces, desde el año 2018 ya comenzaron con un proyecto que después otras instituciones, ONGs como UNICEF, la Cruz Roja y otros pidieron a la Iglesia para que formara sus activistas. Y es un proyecto que se llama Atención Psicosocial para los dislocados. Al frente está una hermana brasileira, se llama Aparecida, con un equipo, y estos también en nuestra diócesis tuvimos esa formación para un grupo de 25 voluntarios, ¿no? Entonces, esa formación hace que enseñe a escuchar. Es decir, jóvenes y adultos se entrenan en aproximarse, escuchar en grupos pequeños, hablar de las experiencias que cada uno tiene para que disminuya la situación de trauma que llevan dentro. Algunos casos se identifican y entonces son atendidos por psicólogos, mas la mayoría es simplemente el compartir. El desahogar, esa angustia, decir. Ese dolor. Entonces, como los grupos de dislocados normalmente son del mismo distrito, están en el mismo centro de dislocados. Si son de una aldea, ponen a todos en el mismo centro, de la misma aldea. Un poco porque ellos se conocen, porque saben lo que ha pasado. Y entonces, este estilo de trabajo, que todavía continúa, ha ayudado a que esa carga de violencia tan fuerte que han traído, pues un poco se vaya diluyendo y se vaya superando, principalmente traumas personales y psicológicos.
Piensa, yo conozco el caso de una jovencita que vio cómo cortaron el cuello a su padre. Entonces, esta joven estaba terriblemente traumada. En el año 2020, que fue el momento en donde se dio la avalancha de dislocados hacia la provincia de Nampula, cuando nosotros recibimos estos grupos grandes, el lugar de encuentro, y yo solía, cuando vez que había algún reparto de alimentos, yo solía estar con ellos y hablar. Entonces, recuerdo muy bien los grupos de niños, los grupos de adolescentes, que todos tenían una mirada apagada. A mí no se atrevían a mirar a la cara. Después de varios años de trabajo, de encuentro, de juego, con los niños principalmente, muchos aprendieron portugués. Otros es como que se hubieran liberado de cargas pesadísimas. Claro. Entonces la Iglesia, en la diócesis de Pemba, tuvimos un día una reunión en la cual participamos 4 obispos para apoyar al obispo que entonces era administrador apostólico y que ahora ha sido nombrado obispo titular de Pemba, don Antonio Giuliase, con religiosos, religiosas y sacerdotes y legos consagrados, porque había como una tensión: nos vamos, quedamos, ¿qué ocurre? Y entonces fue una mañana entera de encuentro, de diálogo, de partilla, y la mayoría están ahí dando un testimonio de vida cristiana y de fe muy profundo y muy grande. Dando testimonio de vivir el Evangelio. Exacto. Su Excelencia, pues se nos terminó el tiempo desafortunadamente, y nos gustaría seguir conociendo más acerca de la labor de la Iglesia en Mozambique y de estas tristes realidades también, para sentirnos unidos con nuestros hermanos. Pero pues le agradecemos mucho su visita aquí a nuestro programa, Su Excelencia. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca del trabajo que la Iglesia está haciendo en Mozambique, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.